La sentencia de la Audiencia Nacional, hecha pública el pasado 24 de mayo, sobre el caso Gürtel, y más aún la ausencia de respuesta del Poder Ejecutivo que pretende ponerse de perfil de nuevo, una vez más, ante la gravedad de los hechos que han sido ya probados por parte de la justicia, no admitiría, como he dicho antes, más salida que la dimisión inmediata del presidente del Gobierno en cualquier democracia equiparable a la nuestra. Por esta razón, y en este punto, quiero subrayar que quien activa esta moción de censura es hoy el presidente del Gobierno de España. Es usted, señor Rajoy, quien nos ha traído hasta aquí. Pero, señorías, este escenario puede cambiar en este preciso momento, señor Rajoy. Este debate en este mismo segundo puede llegar a su fin. Le voy a hacer una pregunta, señor Rajoy. ¿Está usted dispuesto a dimitir? ¿Está dispuesto a dimitir hoy, aquí, ahora? Dimita, señor Rajoy, y todo terminará. Podrá salir de la presidencia del Gobierno por decisión propia. ¿Va a dimitir, señor Rajoy? ¿O va a continuar aferrado al cargo, debilitando la democracia y debilitando y devaluando la calidad institucional de la presidencia del Gobierno? Señorías, es el Grupo Parlamentario Socialista quien activa esta moción de censura. Pero es usted, señor Rajoy, señor presidente del Gobierno, en su obstinación de aferrarse al cargo hasta las últimas consecuencias, cueste lo que cueste, sufra quien sufra, nuestra democracia, quien asume la auténtica autoría de esta moción, de la cual, más que su destinatario, usted, señor Rajoy, es su auténtico proponente. Así que dimita, señor Rajoy, su tiempo acabó. Dimita. Dimita y esta moción de censura habrá terminado hoy, aquí y ahora. Y es consecuencia de esa ausencia de la respuesta a lo que motiva la censura que pido a los 350 diputados y diputadas que están en esta Cámara. Sobre un presidente que ha tomado la decisión de nuevo de ignorar el sentido común en lugar de marcharse por voluntad propia. Es hoy aquí, señorías, en este momento en el que deben ustedes dar una respuesta que no admite más que dos alternativas: la continuidad o la censura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Y este es el momento en el que su voto, señorías, compromete su palabra, especialmente la de quienes dijeron que venían a regenerar la vida democrática de este país. Ante toda la Cámara persiste la imagen de un presidente que opta por la peor de las respuestas, que es atrincherarse en el cargo, aupado por el peso de una Cámara fragmentada, con grupos parlamentarios cuyos intereses son difíciles y complejos de casar, eso es evidente, y que el propio Gobierno de España ha tratado de ensanchar precisamente para perpetuarse en el poder. Pero, señorías, señor Rajoy, aquí ha pasado mucho. Ha pasado tanto que su sola permanencia en el cargo debilita a nuestra democracia. En fin, usted hace preguntas, nosotros también. ¿Qué más tiene que pasar, señor Rajoy? ¿No es suficiente el tenor de una sentencia en la que se reconoce que su palabra como testigo ya no merece ningún crédito para la justicia? ¿No basta con que su partido sea condenado como responsable a título lucrativo por las maniobras que constatan que acudió dopado a las elecciones generales? ¿No basta con que en la misma semana en que conocemos esa sentencia, su propio portavoz parlamentario hasta el año 2008 haya ingresado en prisión por supuestos delitos de corrupción tan graves como el blanqueo de capitales o el cohecho? No basta, señor Rajoy, con la acumulación de más de 900 cargos públicos imputados por corrupción, incluyendo presidentes de Diputación, diputados, senadores, consejeros autonómicos y alcaldes. No basta con que 12 de los exministros con los que usted compartió gabinete en el gabinete del señor Aznar como presidente del Gobierno estén investigados, procesados o encarcelados. No basta con que lo estén 3 exministros de su propio Gobierno, señor Rajoy. No basta con que lo estén 9 expresidentes autonómicos del Partido Popular. No basta con el hecho de que su partido asume más investigados, procesados y condenados que ninguna otra formación política en la Unión Europea. ¿Qué más tiene que pasar, señor Rajoy, para que entienda que su permanencia al frente de la presidencia del Gobierno es dañina y es un lastre no solamente para el país, sino también para su propio partido?
Se merece nuestro partido, o mejor dicho, nuestro país, estar pendiente de las sentencias que están al caer, como ha dicho antes el diputado Ábalos, por innumerables piezas de corrupción que supuestamente afectan al partido que usted lidera. Es usted, señor Rajoy, quien provoca esta moción de censura. Gürtel, los papeles de Bárcenas, la Caja B, los contratos de la Generalitat de Valencia, la visita del Santo Pontífice, Fitur, la trama ENA, Emarsa, Púnica, Lezo, Brugal, Over, Discos Duros. Son nombres, desgraciadamente, para vergüenza de nuestra democracia, que forman parte de la memoria colectiva de un país que está hastiado del serial de corrupción y que retratan una época de la que hay que pasar página. Una página que tiene un momento culminante, a nuestro juicio, en la imagen de la que usted fue protagonista hace escasamente 10 meses. Un 26 de julio de 2017, cuando por primera vez en la historia de nuestra democracia, el presidente del Gobierno de la Nación en ejercicio tuvo que comparecer como testigo ante la Audiencia Nacional para dar testimonio de su versión sobre los casos de financiación irregular que afectan a su partido. Aquella imagen, señorías, que devalúa la institución a la que representa ahora mismo el señor Rajoy, constituía, a nuestro juicio, en sí mismo un motivo suficiente para su dimisión. Aquí se dijo claramente por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y, por supuesto, también, en mi caso, como líder de la oposición. Ahora, a través de los hechos probados, señorías, en esta sentencia sabemos que usted no solo fue testigo en aquella causa, también sabemos que ni siquiera merece la consideración de ser un testigo creíble. Su respuesta, señor Rajoy, su reacción a la sentencia de la Audiencia Nacional no es solo ajena al sentido común que usted tanto proclama, es una afrenta al cargo que usted ocupa. Su respuesta, o mejor dicho, su no respuesta, no es digna y es, en consecuencia, el último resorte que activó la moción de censura que presentó el Grupo Parlamentario Socialista. Una respuesta, insisto, constitucional, lógica y debida ante su incapacidad para ser parte de la solución y empeñarse, contra viento y marea, en ser parte del problema. Esa solución, señorías, se llama regeneración democrática. Y usted ha dejado bien claro con sus actos que no puede formar parte de ella. Por el bien del país, de la democracia y también de su propio partido, señor Rajoy, usted debería haber dimitido. Y en este punto, señorías, a mí me gustaría hacer, como ha hecho el diputado Ábalos, una mención especial a uno de los eslabones más valiosos de nuestro Estado social y democrático de derecho. Ese eslabón lo conforman un pequeño grupo, o un pequeño gran ejército, mejor dicho, de hombres y mujeres honestos, que no se dejan intimidar por las presiones y que consagran su labor al servicio público desde la Judicatura, desde el Ministerio Fiscal o también desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Son los servidores públicos que luchan pequeñas batallas cotidianas contra quienes se valen de artimañas procesales, contra quienes manipulan instituciones para allanar el camino a la impunidad. Son aquellos que no ceden a chantajes ni a presiones. Son aquellos que no se dejan intimidar y desempeñan una labor imprescindible para el Estado social y democrático de derecho. Este país, señorías, tiene mucho que reconocer a la inmensa labor de quienes levantan el último dique de contención al servicio de la democracia, la fortaleza y la limpieza de las instituciones. Es el secretario del Ayuntamiento que no miró hacia otro lado a aquel expediente que desprendía el hedor de la corrupción. Es la fiscal que trabaja de forma concienzuda y metódica, ajena a las presiones sutiles o expresas que llegan desde otras instancias. Es el grupo de investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado capaz de desenmarañar un enjambre de cuentas bancarias, de sociedades interpuestas, para seguir la pista del dinero en paraísos fiscales y en los que se amontona el dinero robado mientras la ciudadanía sufría los recortes y la precariedad de su gobierno. Es el juez que resiste contra las maniobras dilatorias que persiguen invalidar el trabajo monumental de sumarios construidos con dedicación, esfuerzo y muchas renuncias, no solamente profesionales, económicas, sino también personales, invocando nulidades inventadas, señor Rajoy, fraudes de ley para derribar causas enteras o utilizando, en muchos casos, como hizo el propio Partido Popular, la figura de la acusación particular para poner palos en la rueda a las investigaciones. Hoy, cuando España se enfrenta a retos de países muy homologables al resto de países de la Unión Europea,
a retos de extraordinaria magnitud y que hacen a algunos caer en la tentación de reducir lo que este país representa y encarna exclusivamente a símbolos, quiero invocar el auténtico patriotismo cívico de esos hombres y mujeres que se esfuerzan por luchar contra la corrupción. En muchos casos, jugándose hasta sus propias carreras profesionales y asumiendo un coste personal y también profesional muy amargo. Hay, señorías, un inmenso caudal de patriotismo cívico en quienes se esfuerzan por apuntalar los cimientos del Estado de Derecho a base de trabajo y dedicación callada, desde el cumplimiento de lo que entienden como un deber cívico y como una obligación ética, asumiendo como propia la tarea que hoy se echa en falta en quien, por razón de su cargo, más tendría que estar sometido a los imperativos de la ejemplaridad y también de la responsabilidad. E incluyo en esta relación, que no pretende ser exhaustiva, a quienes han cumplido con su obligación cívica de no callar ante los estragos de la corrupción. No solo los servidores públicos, sino a los ciudadanos anónimos que incluso desde la militancia política en sus propias filas, señor Rajoy, no callaron ante la vergüenza y sufrieron el ostracismo y el desprecio por ello. Silencio, por favor. Señorías, Silencio. Quiero dirigirme expresamente a todos y cada uno de los diputados de esta Cámara, a los 350 diputados y diputadas, y en ellos, en todos y cada uno de ustedes, a toda la ciudadanía a la que representan. A una ciudadanía que hoy, independientemente de cómo piense o cómo vote, independientemente de sus lealtades ideológicas y de sus afiliaciones políticas, está esperando de todos ustedes la ejemplaridad que es incapaz de encarnar el hoy presidente del Gobierno. Alguien que prefiere refugiarse en la trinchera de un cargo que ocupa desde la soledad del grupo parlamentario que lo sostiene y que no se da por aludido, pese a la censura más o menos explícita de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, excepto uno, que han ido desarrollando a lo largo de estos últimos días. Especialmente después de que el Grupo Parlamentario Socialista, lógicamente, formalizara esa moción de censura. Su soledad, señor Rajoy, constituye el epitafio de un tiempo político, el suyo, que ya se ha terminado, aunque usted se empeñe en vivir en la ficción de una estabilidad en cartón piedra. Su soledad, señor Rajoy, se levanta sobre la indignación de un país al que sus gobiernos pidieron enormes sacrificios y que han debilitado, como consecuencia de ello, sus bases de cohesión social y sus bases de cohesión territorial. Sacrificios que obligaban a apretar cinturones hasta la asfixia, a fuerza de deteriorar los servicios públicos de forma metódica, mientras su partido tejía complicidades a golpe de comisiones irregulares, de sobres en sueldos, o sueldos en sobres, mejor dicho, o sobresueldos. Y lo que es aún más grave, y queda acreditado en la sentencia de la Audiencia Nacional, para concurrir a las urnas con ventaja, con un probado dopaje económico que supone la constatación fehaciente del fraude a la propia democracia. La constatación manifiesta de que el Partido Popular concurría a las elecciones financiándose irregularmente. Señor Rajoy, usted ha hecho referente antes a ello. Yo renuncié a mi escaño, entre otras razones, porque siempre creí que otorgarle la prórroga política era un error que España no se podía permitir, que apuntalar su liderazgo político suponía aplazar durante un tiempo lo inevitable y que, en consecuencia, se debilitaba al Estado ante los desafíos a los que se tenía que hacer frente. Desafíos como, por ejemplo, la calidad de nuestra democracia, que está ahora mismo puesta en entredicho por su falta de asunción de responsabilidades, la cohesión social y la cohesión territorial a la cual antes he hecho referencia, la despoblación, la dimensión medioambiental del desafío al que nos estamos enfrentando, también la igualdad de género y, por supuesto, la proyección internacional, la reputación internacional de un país que se ve agravada como consecuencia de los escándalos que atenazan al partido que hoy gobierna nuestro Estado. Cumplí mi palabra entonces, por dolorosas que fueran esas consecuencias, entre otras las de poder estar con ustedes representando el honor de ser uno más de los 350 diputados y diputadas y representando a la ciudadanía en esta Cámara. Y hoy vuelvo al hemiciclo por tres razones: por coherencia, por responsabilidad y por democracia. Con la misma convicción y desde el dolor con el que abandoné el escaño, invoco ahora el valor de esa palabra dada para impulsar esta moción de censura en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Pero también en nombre de todos aquellos que consideran llegado el momento de abrir un espacio para el consenso que nos une en el rechazo a la moción o a la censura y a la corrupción
de su Gobierno, señor Rajoy, por la regeneración democrática cuya bandera levantaron muchos jóvenes y no tan jóvenes en concentraciones hace años del 15M. Con todo, ni quiero ni voy a hacer un discurso sobre los avatares que jalonan esta legislatura. Y lo hago partiendo, además, señorías, señor Rajoy, de una sincera reflexión en voz alta para estar a la altura de lo que los ciudadanos demandan de nosotros y entender el momento político tan complejo que atraviesa nuestro país y que exige de altura de miras. Esta es una legislatura que nació herida, como consecuencia de un Gobierno que venía herido, de un partido que venía herido de los casos de corrupción que atenazan y centran la vida política y el debate público durante estos últimos años, y que ahora se enfrenta a un capítulo anunciado por pura lógica política y del que estábamos sobradamente avisados. Señorías, habrá quien tenga la tentación de agitar fantasmas del pasado para frenar la incuestionable fuerza moral de esta moción de censura. De hecho, todo el país ha sido testigo de la puesta en práctica de esa estrategia a lo largo de estos últimos días, de estas últimas horas. Antes ha hecho referencia el diputado Ábalos a ellas. Una estrategia marcada, como ha hecho hoy de nuevo el presidente del Gobierno en esta tribuna, por el descrédito, el insulto personal y la ofensa de quien les habla y también de mi partido, que hemos tenido que soportar durante estas últimas horas y durante estos últimos días. Una estrategia combinada con el chantaje a que intenta someter a esta Cámara, ofertando una estabilidad manchada de corrupción contra el supuesto caos de la regeneración democrática que pretende hacernos creer el señor Rajoy. Señor Rajoy, señorías del Grupo Parlamentario Popular, no se puede obligar a un país a elegir entre democracia y estabilidad, porque no hay mayor inestabilidad que la que emana de la corrupción. Porque se normaliza la corrupción, fingiendo que aquí no ha pasado nada, que hay que mirar hacia otro lado, porque supone proclamar a los cuatro vientos que la política puede tolerar tácitamente la corrupción, que siempre ha estado ahí y que siempre estará, y que España y los españoles tienen que acostumbrarse a esa enfermedad crónica que usted pretende curar mirando hacia otro lado. En todo caso, señor Rajoy, ya le aseguro que no era una sorpresa y no me sorprende que recurra a estos argumentos que efectivamente de innovadores tienen poco. Ni de usted ni tampoco de sus miembros del Gobierno, que esta misma semana, en esta misma casa, sin ningún tipo de rubor, negaron la verdad judicial. Por eso, y teniendo en cuenta los antecedentes, sus ofensas, señor Rajoy, ya le adelanto, tienen poco alcance. Y, por cierto, no van a merecer una réplica en reciprocidad de mi parte del mismo tenor. No espere de mi parte, señor Rajoy, ningún insulto en el debate. Entre otras cosas porque, aunque usted sea incapaz de verlo a estas alturas, usted ya forma parte de un tiempo pasado al que este país está a punto de pasar página. Y lo que conviene a España es mirar al futuro sin miedo. Pase lo que pase en este debate, señorías, hoy España empieza a despejar la ecuación de su inexplicable permanencia al frente de la presidencia del Gobierno. Y lo hace para abrir un tiempo del que usted ya no va a formar parte. Un tiempo para abrir consensos que afronten los grandes retos que tenemos por delante, que atienda las urgencias sociales, medioambientales, que su Gobierno jamás tuvo la voluntad de atender. Un tiempo para rearmar moralmente al Estado social y democrático de derecho y para poner las instituciones a la altura de que la ciudadanía merece, espera, de la política. Señorías, lo he dicho antes, esta moción de censura es la respuesta constitucional a una emergencia institucional, una respuesta que encabeza el Partido Socialista Obrero Español como líder de la oposición y que acepto en nombre de un partido que siempre ha estado a la altura de los grandes desafíos que afrontaba como país. Un partido, señor Rajoy, de Estado, ya sea en el Gobierno o en la oposición, que está presente en los ejecutivos de 10 comunidades autónomas y en miles de ayuntamientos gobernando. Señorías, no podemos desconocer las excepcionales circunstancias en las que hoy se debate esta moción. Circunstancias que obligan a entender la aritmética parlamentaria tan compleja como un factor decisivo en el desempeño del Gobierno que surja de prosperar esta moción. La Constitución señala como imprescindible vincular la censura y la propuesta de Gobierno alternativo. En definitiva, prima la naturaleza constructiva de este instrumento común en democracias equiparables a la nuestra, y así debe seguir siendo. He afirmado públicamente ante los medios de comunicación y ante la opinión pública mi voluntad de encabezar ese Gobierno. Un Gobierno
socialista, un Gobierno paritario, un Gobierno europeísta, un Gobierno garante de la estabilidad presupuestaria y económica, cumplidor en consecuencia con sus deberes europeos. Un Gobierno que cumplirá y hará cumplir la Constitución. Un Gobierno que hará del diálogo su forma de hacer política, con todas y cada una de las fuerzas parlamentarias, con todos y cada uno de los gobiernos autonómicos. Un Gobierno con una hoja de ruta clara que consensuaremos con los grupos parlamentarios mayoritarios en esta Cámara. Primero, recuperar la estabilidad, la normalidad política que ha sido violentada, sacudida como consecuencia de la falta de asunción de responsabilidades políticas por parte del actual presidente del Gobierno. Segundo, atender a las urgencias que tenga el país. Y tercero, convocar las elecciones generales para que los españoles y españolas decidan el rumbo que dar al país con su voto. 3 etapas guiadas por el consenso como herramienta fundamental. Un Gobierno, mi Gobierno, que va a entender como uno de sus principales cometidos la construcción de un consenso para convocar las elecciones generales. Y hasta que llegue, un Gobierno que garantice la estabilidad frente a las incertidumbres y desafíos inmediatos a los que se enfrenta España. Un Gobierno que formule su propuesta a partir, y en esto me gustaría subrayarlo, de un programa de estabilidad moderado, realista y de consenso. Quiero resumir esa vocación, ese programa de estabilidad, señor Rajoy, en 4 puntos. La estabilidad institucional y regeneración democrática, el primero. La estabilidad macroeconómica y presupuestaria, el segundo. La estabilidad social, laboral y medioambiental, el tercero. Y la estabilidad territorial como 4º eje de ese programa de estabilidad. En el ámbito de la estabilidad institucional y la regeneración democrática, señorías, partimos, y ustedes lo saben mucho mejor que yo porque conviven con ello diariamente, semanalmente, partimos de la necesidad de superar una etapa, esta etapa, la que ha abierto el Gobierno de España, en la que el Ejecutivo ha dado absolutamente la espalda a esta Cámara. No solo fue el primer Gobierno de la democracia que se negó a asistir a una sesión de control convocada por el Congreso de los Diputados. No solo ha sido el Gobierno que en muchas ocasiones ha vetado la tramitación de iniciativas parlamentarias, ¿qué les voy a contar que ustedes no sepan? Sino que también es el Gobierno que ha hecho gala de no atender, cuando no de despreciar, las resoluciones parlamentarias aprobadas por la mayoría de esta Cámara, negándoles cualquier valor. Señorías, el nuevo Gobierno que surgiría de esta moción de censura asumirá la necesidad de fundamentar su actuación en aquellas medidas que a lo largo de esta legislatura han generado amplios consensos parlamentarios. Consensos que merecen la pena ser explorados a la hora de entender este tiempo en el que la pluralidad política obliga a entender el diálogo como un mandato imperativo. Tenemos ejemplos de acuerdos que abren una senda que merece la pena recorrer. Esta Cámara, por ejemplo, ha apostado por garantizar la independencia de la Corporación de Radio y Televisión Española, por restituir la universalidad de la sanidad pública quebrada por la mayoría absoluta en el pasado mandato del señor Rajoy, por acabar con los aspectos más regresivos de la ley Mordaza o por garantizar que las becas sean un derecho para los estudiantes con menos recursos o por derogar el impuesto al sol que muchísimos colectivos y familias también están pidiendo. Así que podemos hacerlo, señorías. Y la razón fundamental es que hemos alcanzado acuerdos sobre iniciativas aprobadas en esta Cámara como resoluciones, ignoradas de forma reiterada por un Ejecutivo empeñado en consolidar una obra legislativa no solo escasa, que también, sino profundamente regresiva en los derechos y que el señor Rajoy levantó precisamente cuando tenía la mayoría absoluta que hoy no tiene. Medidas que resumen de forma clara una actitud de bloqueo de los acuerdos necesarios para su aplicación cuando la oposición ha intentado su tramitación a través de iniciativas legislativas. Por cierto, acabo de hacer mención al acuerdo parlamentario para garantizar la independencia de la radio y televisión española. La manipulación, señor Rajoy, también es corrupción. Y en un medio público representa una amenaza que nuestra democracia no puede tolerar. Y por ellas, por las mujeres que se visten de negro en defensa de la libertad, también presenta el Grupo Parlamentario Socialista esta moción de censura.
El Gobierno que salga, señorías, de esta moción de censura iniciará la derogación de los aspectos más virulentos de la Ley Mordaza. Me comprometo a impulsar la derogación urgente de aquellos artículos que fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional por el Partido Socialista y por los grupos parlamentarios de la oposición. Me refiero a los artículos que limitan desproporcionadamente, a nuestro juicio, el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación, libertad de expresión, a los artículos que restringen y mucho la libertad de información de los profesionales del periodismo, o a la disposición final que permite la expulsión de extranjeros en frontera de forma arbitraria y sin derecho a la tutela judicial efectiva. Son medidas, señorías, de regeneración democrática e impulso de las libertades públicas absolutamente imprescindibles para poner fin a un periodo sombrío en el que la labor de esta Cámara se ha visto constantemente obstaculizada con la actitud de un Ejecutivo empeñado no solo en no hacer, sino en no dejar que otros hicieran. Señorías, el señor Rajoy ha hecho referencia también al ámbito del debate de los presupuestos generales del Estado. Como he dicho antes, el programa de estabilidad que propongo a la Cámara es un programa cuyo segundo punto corresponde a la estabilidad presupuestaria y también macroeconómica. Quiero comprometerme ante esta Cámara, señorías, en primer término, al compromiso de cumplir con las obligaciones derivadas como Estado miembro de la Unión Europea. De este compromiso se deriva, y quiero subrayarlo, nuestra voluntad de gobernar manteniendo los presupuestos generales del Estado aprobados por esta Cámara y todavía pendientes de tramitación en el Senado. Es una decisión que asumo desde la responsabilidad señorías, para garantizar la gobernabilidad de nuestro país. No esperaba un aplauso del Grupo Parlamentario Popular, pero señorías, guarden silencio, por favor. Señorías, una vez más, guarden silencio. El programa de estabilidad, señorías, va a garantizar el mantenimiento de los presupuestos generales del Estado aprobados por esta Cámara y todavía pendientes de tramitación en el Senado. Es una decisión que asumo desde la responsabilidad para garantizar la gobernabilidad de nuestro país en un momento extraordinariamente complejo. Silencio. Un partido de Estado como el mío tiene presente esa obligación. Un segundo. Ya sea en la oposición. Un segundo, señor Sánchez. Señorías, por favor, guarden silencio. Y les recuerdo que no se pueden hacer fotografías en el hemiciclo, una vez más, excepto los fotógrafos que están habilitados para hacer fotografías. Se lo recuerdo una vez más. Continúe, señor Sánchez. Y no vamos a abdicar de esa responsabilidad de Estado, señorías. Y lo haremos a pesar de la manifiesta oposición del Grupo Parlamentario Socialista a unas cuentas que no abordan, a nuestro juicio, los grandes retos pendientes de nuestro país. ¿No? Cuestionan un modelo de crecimiento basado en la precariedad, generador de la desigualdad que amenaza hoy la cohesión social y la cohesión territorial. Unas cuentas, por cierto, señorías, que también han merecido reproches tanto de la propia Comisión Europea como de la AIREF, por los riesgos evidentes de incumplimiento del objetivo de déficit público en un país como el nuestro, todavía sometido al procedimiento excesivo de déficit público. Señorías, a día de hoy, a 31 de mayo, España sigue sin contar con unos presupuestos en vigor. Conviene tener en cuenta esto, señor Rajoy, para poner en cuarentena las apelaciones que usted hace y su grupo parlamentario hacen también a la estabilidad con las que algunos, ustedes, incapaces de cumplir con los plazos establecidos, se permiten aludir a la inestabilidad como un mal al que pretenden ser ajenos. Porque no hay mayor inestabilidad que la derivada de la incapacidad para llegar a acuerdos, o vivir en la esperanza de la prórroga presupuestaria, o de incumplir los compromisos asumidos en el ámbito o en un ámbito crucial, como el de la financiación autonómica, al cual usted ha hecho referencia, señor Rajoy. Usted lleva gobernando este país más de 6 años y reprocha a la oposición que no se haya aprobado la financiación autonómica.
En definitiva, este no es nuestro presupuesto, pero no lo vamos a retirar por responsabilidad de Estado y nos vamos a centrar en el futuro. Sí, señorías, sí. Señorías, a estas alturas del año, esta Cámara debería estar a punto de iniciar los trabajos preliminares para aprobar las cuentas públicas del año 2019. Si alguien quiere una definición más plausible de la inestabilidad, del incumplimiento de los plazos constitucionales, se me ocurren sencillamente pocos, señor Rajoy, ejemplos tan claros como este. Y junto a ello, si la Cámara lo considera oportuno y si está en mi mano hacerlo, lógicamente abordaremos la reactivación de nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología abandonado por ustedes. Sentaremos las bases para la necesaria transición ecológica de nuestra economía, el fortalecimiento de los organismos reguladores y la defensa de la competencia en beneficio del consumidor y del usuario, la Ley de Transición Energética y de Cambio Climático que incentive la inversión en las energías renovables, sentar las bases para recuperar las hoy abandonadas políticas activas de empleo en un país que sufre el desempleo de larga duración, para elevar la cobertura de los desempleados, en especial de aquellos que tienen más de 50 años, cumplir y ejecutar las inversiones en infraestructuras comprometidas y cumplir con el compromiso de poner en marcha, mejor dicho, el plan de lucha contra la despoblación que usted aprobó, también con el consenso de todos los presidentes y presidentas autonómicos en una conferencia de presidentes hace más de un año y que continúa usted incumpliendo. Y, por supuesto, no quiero dejar de mencionar la defensa en Europa de los intereses de nuestros agricultores y ganaderos que, lógicamente, no se ven atendidas por el actual Gobierno. No nos vamos a olvidar de la PAC. Señorías, he empezado diciendo que el Gobierno que propongo a esta Cámara será un Gobierno firmemente europeísta. Y el próximo mes de junio, y además ha hecho referencia el señor Rajoy a ello, se va a celebrar un importante Consejo Europeo donde se van a decidir los próximos pasos a dar en la integración monetaria y económica. Yo me comprometo a comparecer como presidente del Gobierno antes de su celebración y a construir un amplio consenso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para llevar a Bruselas una posición de país. Señorías, en el ámbito de la estabilidad social, nosotros tenemos, y yo personalmente, la convicción de que es necesario afrontar urgencias que no admiten la más mínima demora. Urgencias sobre las que tengo la convicción de que existe igualmente un suelo común capaz de garantizar consensos en esta Cámara que pueden traducirse en medidas concretas, dentro de los márgenes limitados, lógicamente, a los que está sujeta la acción de un Gobierno en las circunstancias extraordinarias a las que nos enfrentamos. Y en ese sentido, me gustaría reivindicar lo que ocurrió en este país el pasado 8 de marzo. Este país cambió el 8 de marzo, señorías, y lo hizo de una forma tal que terminó proyectando al mundo entero la imagen de una sociedad que no tolera la existencia de brechas de género y también la de una sociedad igualmente beligerante contra la violencia de género. Abordar, en consecuencia, la lucha contra la desigualdad salarial y en el empleo entre mujeres y hombres también va a ser un objetivo prioritario para el Gobierno. Un objetivo que contrasta con las declaraciones que hicieron algunos, el actual presidente del Gobierno, cuando dijo aquello de no nos metamos en estas cosas. ¿Se acuerdan, no? Una oda, en consecuencia, a la inacción en un ámbito en el que la discriminación afecta potencialmente a la mitad de la sociedad española. En consecuencia, asumo ante esta Cámara la necesidad de impulsar la Ley de Igualdad Salarial, así como la ley que asegure la igualdad de género en el empleo, en el acceso, en la permanencia de las mujeres, en la formación y en la promoción interna de las mujeres y de las trabajadoras en las empresas, removiendo todos los obstáculos que la impidan y la dificulten. Y asumo, señorías, igualmente ante esta Cámara, la necesidad de aplicar y cumplir todas las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género. Todas sin excepción, las presupuestarias, las de impulso legislativo y las de actuación gubernamental. Hay, señorías, urgencias sociales que el Gobierno que pretendo encabezar no pretenden omitir y tampoco dilatar. Impulsar medidas de reactivación del diálogo social para desarrollar ese pacto de rentas que está reivindicando y que está tratando de implementar los sindicatos y que nosotros, lógicamente, apoyamos, que aborde la dignificación salarial de los trabajadores y trabajadoras, también va a constituir
uno de los elementos centrales de la estabilidad política institucional que proclama esta propuesta. Máxime, señorías, cuando me van a permitir la reflexión, todos los indicadores reflejan un mismo patrón. Las rentas del trabajo siguen en retroceso, nuestro mercado laboral sigue preso de una inaceptable tasa de temporalidad y la desigualdad se abre paso hasta consolidar la figura del trabajador pobre, del autónomo prisionero de la rueda de la precariedad, o el pequeño empresario ahogado por los impuestos, o el joven incapaz de poder emanciparse por la burbuja que sufre la vivienda en nuestro país, ya sea la de propiedad o la de alquiler. Muchas de estas realidades, señorías, resultan imprescindibles abordar con la reactivación del diálogo con los agentes sociales. Pero también mejorar la eficacia de nuestro estado del bienestar para combatir la pobreza va a ser uno de los principales objetivos en ese programa de estabilidad social y, desde luego, la pobreza infantil. Y, señorías, tenemos la obligación de reconstruir los consensos rotos en el marco del Pacto de Toledo como consecuencia de la contrarreforma que aprobó el Gobierno del Partido Popular en la pasada legislatura. Las movilizaciones recientes han supuesto un auténtico aldabonazo en una de las materias más sensibles de nuestro modelo de bienestar, porque son los pensionistas los que han abierto, desde una ejemplar dignidad, el camino en la defensa de uno de los cimientos de nuestro modelo del estado del bienestar. Y al margen de la necesidad de impulsar un debate sereno sobre el futuro de nuestro sistema público de pensiones, señorías, tengo la convicción de que la ciudadanía ha dicho alto y claro que no tolera retrocesos en una materia como esta. Así que asumo ese compromiso, como asumo también el compromiso de recuperar el carácter universal de nuestra sanidad pública, devolviendo a las personas que viven en España la atención sanitaria de la que fueron excluidos en abril de 2012. Y en materia de dependencia nos enfrentamos al legado dramático de más de 300.000 personas con el derecho reconocido y que no reciben ningún servicio ni ninguna prestación por parte del Sistema Nacional de Dependencia. Es urgente un plan que aborde esta dramática situación, reduzca las listas de espera del sistema y, desde luego, cumpla con la ley, con la financiación, la parte que le corresponde a la Administración General del Estado, porque son las comunidades autónomas, singularmente, señorías, las comunidades autónomas presididas por gobiernos socialistas, las que se están haciendo cargo a pulmón, precisamente, de sostener el Sistema Nacional de Dependencia. Señorías, el partido proponente de esta moción forma parte de la historia de España y muy especialmente de la historia democrática de nuestro país. Nosotros asumimos con honor el hecho de ser la única fuerza política que ha gobernado en todas y cada una de las comunidades autónomas de nuestro país a lo largo de estos 40 años de democracia. Tuvimos un papel protagonista en el desarrollo legislativo de nuestra Constitución, de las principales leyes orgánicas reguladas o reguladoras, mejor dicho, de los órganos constitucionales y de la arquitectura institucional de nuestro modelo de bienestar, y participamos en el desarrollo del Estado autonómico, con la convicción de que la descentralización territorial, la desconcentración del poder y la democracia han sido factores complementarios, factores determinantes en una etapa de estabilidad política y de desarrollo económico más fecunda de la historia reciente de nuestro país. Por eso, y por el papel desempeñado en estas casi 4 décadas transcurridas desde la aprobación de la Constitución, siempre hemos obrado con la misma lealtad institucional y con altura de miras, conjugando el orgullo que despiertan estas siglas, las siglas del Partido Socialista, en quienes compartimos su ideario, con la defensa del interés general y con un profundo sentimiento de Estado. Lealtad por encima de todo al Estado, renunciando a la tentación en la que siempre ha incurrido la derecha española, ahora las derechas españolas, renunciando en consecuencia a la tentación de hacer del debate territorial un campo de batalla en el que dirimir intereses partidistas e intereses electorales. Y apelando al patriotismo cívico que descansa en aquello que nos une, sin poner el acento en lo que nos separa para alimentar retóricas excluyentes que ahora mismo dominan la política española. Por eso, señorías, el cuarto objetivo de nuestro programa de estabilidad consistirá en restablecer los puentes con todas y cada una de las comunidades autónomas y sentar las bases que nos permitan normalizar las relaciones e iniciar el diálogo entre el Gobierno de España y el nuevo Gobierno de Cataluña. Petición de diálogo.
que también voy a extender al Gobierno vasco, del que también forma parte el Partido Socialista de Euskadi, y al que agradezco su compromiso por la estabilidad y por la convivencia, y su esfuerzo, porque me consta, así lo hizo el lehendakari Urkullu y también lo hemos hecho públicamente referencia tanto el primer secretario del PSC como yo mismo, y su esfuerzo por encontrar soluciones y forjar consensos en las horas dramáticas de la crisis institucional sufrida en Cataluña el pasado año. Señorías, soy plenamente consciente de la excepcionalidad y las circunstancias de este momento político. Circunstancias que parten, por un lado, de la incapacidad de quien ostenta la presidencia del Gobierno de asumir la responsabilidad política que la gravedad de los hechos sentenciados por la Audiencia Nacional aconseja. Y, por otro, de la incapacidad de entender por parte de este Gobierno la complejidad de un mapa parlamentario caracterizado por la fragmentación y la dificultad para alcanzar consensos. Creo firmemente, señorías, en el valor de la palabra. Con esa idea inicié mi intervención, basada tanto en la letra como en el espíritu de nuestra Constitución, una norma que no pretendo patrimonializar, porque el mero hecho de ceder a esa tentación, la de la apropiación de los símbolos que pertenecen a todas las fuerzas políticas, reside el germen, a mi juicio, de la debilidad del Estado de Derecho y las instituciones democráticas de nuestro país. He reiterado a lo largo de mi intervención mi decisión de apelar a todos y cada uno de los diputados y diputadas de esta Cámara. Lo hago consciente de la necesidad ineludible de esta moción de censura como un mecanismo de respuesta plenamente constitucional y, en consecuencia, legítima al amparo del artículo 113 de la Carta Magna. Pero, por encima de todo, señorías, consciente de que se abre ante esta Cámara una oportunidad que merece ser explorada. Una oportunidad para articular consensos básicos con el fin de dar estabilidad a las instituciones, atender las urgencias sociales, medioambientales, territoriales, largamente postergadas por un Gobierno sin pulso ni tampoco capacidad política, reconozcámoslo, y, una vez logrado, convocar las elecciones generales para que la ciudadanía decida con su voto el rumbo que dar al país. Así que, señorías, ha llegado el momento, aquí y ahora. La decisión que deben tomar solo admite dos caminos, que son mutuamente excluyentes: sí o no. No hay terceras vías. Sí a la respuesta constitucional, constructiva y facilitadora del consenso y del acuerdo. Sí a la censura de la corrupción, que actúa como la auténtica amenaza a la estabilidad política e institucional de nuestro país. Sí a elevar la calidad de nuestra democracia, que hoy está puesta en cuestión. ¿Sí o no? O no a una censura que paradójicamente entrañaría un sí mucho más grave, que es el sí a la permanencia de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. De sobra saben, señorías, que la abstención equivale a decir no a la regeneración democrática y, por tanto, no hay término medio. Así que apelo, señorías, a su responsabilidad última, a que no indulten con su voto el cierre en falso de una prórroga que hace mucho tiempo debimos cerrar en esta Cámara, a que abran una ventana de esperanza desde la convicción de que entre todos podemos construir una España distinta, con una democracia sana, fuerte, ejemplar. Un país de oportunidades para quienes salieron a las calles gritando contra la indignación y que hoy no se resignan a sufrir un Gobierno manchado por la corrupción. Quien les habla, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista al que represento en esta moción de censura, cumple con la obligación de impulsar una censura que dignifica a nuestra democracia. No permitan, señorías, que la democracia pierda esta oportunidad, porque en la victoria y en el consenso para el futuro reside la esperanza de superar un tiempo al que este país y su gente quiere pasar página de una vez por todas. Hagan lo posible con su voto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el presidente del Gobierno.
Silencio, por favor. Señora presidenta del Congreso, señoras y señores diputados, señor Sánchez. El señor Sánchez, como todos los presentes acaban de comprobar, ha dedicado una buena parte de su intervención a reiterar, con el mismo éxito que él, las afirmaciones que ha hecho en su primera intervención el señor Ábalos. No voy a entrar en los detalles, porque ese es el debate que reglamentariamente hice en su momento. Pero sí quiero dejar claro, para que conste en las actas del diario de sesiones, que el señor Sánchez no ha dado respuesta a las tres grandes cuestiones que yo le planteé al señor Ábalos. Si el señor Ábalos no le dio respuesta, yo esperaba que al menos lo hiciera el señor Sánchez. Pero a pesar de haber dedicado buena parte de su intervención a algo que no correspondía, puesto que lo suyo era presentar, según dice el reglamento y la legislación vigente, su programa de gobierno, tampoco lo ha hecho. No ha respondido a las afirmaciones que yo hice sobre la sentencia, que es la excusa para presentar esta moción de censura. Vuelvo a repetir, ni el Gobierno ha sido condenado porque no ha sido juzgado, ni lo ha sido ninguno que sea militante ahora del Partido Popular, ni lo ha sido el Partido Popular. El señor Sánchez no ha respondido a esas afirmaciones, como antes no lo hizo el señor Ábalos, y no ha respondido lisa y llanamente porque ambos han mentido a esta Cámara. En segundo lugar, el señor Sánchez no ha respondido... Señor Sánchez no ha respondido a algo que también es muy importante. ¿Hay algún militante del PSOE condenado? ¿Se le ha abierto juicio oral a alguno? ¿Hay alguno en la cárcel? ¿Va usted a dimitir cuando la sentencia de los ERE sea conocida por el conjunto de la opinión pública? ¿Está su partido libre de toda culpa? Tengo que sacarle esto, señor Sánchez, porque ese es el argumento fundamental con el que pretende chantajear a esta Cámara, porque le dice o corrupción o yo, que soy el señor Sánchez. Señor Sánchez, no se puede, eso se puede hacer por la calle en un mitin, pero no se puede venir a un Parlamento a hacer unas afirmaciones y esperar que la otra parte no le exija razones y argumentos que demuestren esas afirmaciones. En segundo lugar, el señor Sánchez ha hecho unas afirmaciones ciertamente chocantes y, con su permiso, pues me voy a referir a ellas. Chocantes, pero algunas son, además de chocantes, muy ilustrativas. En primer lugar, el señor Sánchez nos ha vuelto a explicar, luego volveré a entrar en este asunto, lo mal que van las cosas, las calamidades que sufre el país, cómo somos, cuántas desgracias nos suceden, olvidando dos cosas que son muy importantes y que es bueno que el Congreso de los Diputados recuerde. Primero, ha ignorado de dónde venimos, como consecuencia de las políticas que ustedes llevaron a cabo en su día y que espero no vuelvan a llevarlas a cabo en el futuro. Señoría, olvida de dónde venimos, olvida de la amenaza del rescate, olvida de la situación de prequiebra en España, olvida los desequilibrios económicos, olvida los problemas de competitividad, olvida los 5 años en recesión, olvida que 3.800.000 españoles perdieron su puesto de trabajo. Y ahora resulta que la situación mala es la que vivimos en estos momentos, donde hemos superado la crisis, donde ya no hay amenaza de rescate, donde estamos creciendo más que Europa y donde cada año se crean 500.000 puestos de trabajo. ¿Comprenderá usted que un candidato a presidente del Gobierno que viene aquí utilizando esta suerte de argumentos no puede merecer el respaldo de mi grupo y, si me lo permite, ni siquiera del suyo? Viene aquí, por eso digo que es una afirmación también muy chocante, a hablar de estabilidad. Pero ¿cómo puede hablar de estabilidad un candidato a la presidencia del Gobierno que, en el supuesto de que consiga su pretensión, va a formar el Gobierno más inestable de la historia de España desde el año 1977, cosa que sabemos todos y cada uno de los presentes, incluidos los que van a apoyar al señor Sánchez? ¿Cómo se puede hablar de estabilidad o de consenso, señor Sánchez? ¿Cómo puede usted hablar de consenso después de irse de las reuniones para conseguir un pacto educativo, después de boicotear
el consenso en materia de financiación autonómica, que algunos queríamos hacerlo porque eso lo hicieron ustedes en el año 2009, después de poner todas las pegas posibles en el Pacto de Toledo. ¿Qué credibilidad tiene usted, señor Sánchez, para hablar de consenso? Señorías, en cualquier caso, lo más importante, por calificarlo de alguna manera, de lo que le hemos escuchado esta mañana al señor Sánchez en esta Cámara, es su posición sobre los presupuestos generales del Estado. Es su único punto programático. Y esto no solo es chocante, sino que es algo verdaderamente notable, y eso evidentemente tiene que producir que yo haga aquí algunas preguntas, porque si no las hiciera, pues alguien podría pensar que yo estaba en connivencia con el señor Sánchez, cosa que resulta absolutamente imposible. Incluso ni siquiera el señor Rivera se lo cree. Pero, para dejar las cosas lo suficientemente claras, le diré, oiga, señorías, ¿ustedes votaron en contra de los presupuestos generales del Estado? Yo creo que sí. Y además lo hicieron con entusiasmo, porque era un no de los de no es no. No estábamos para más bromas. Y además les parecían espantosos a ustedes, espantosos. Casi le generaban urticaria. Por eso soy incapaz de comprender cómo van a convivir ustedes con tamaña monstruosidad. Mire que les va a doler eso, puede ser una pesadilla. Además decían que eran ideológicos y entonces van a apoyar las decisiones ideológicas del Gobierno al que quieren censurar. Van a tener que hacer usted un gran esfuerzo. Oiga, ¿y esto por qué lo hace? Le entró ahora el entusiasmo. Eso también es bueno. ¿Hay alguno de sus posibles apoyos que le haya exigido que apoyen y mantengan los presupuestos generales del Estado? Alguien se lo tuvo que pedir. Se lo voy a decir. Podemos fue el que le exigió que mantuviera usted los presupuestos generales del Estado. Y por eso Podemos, cuando vote, lo hará con conocimiento de causa y con una enorme sonrisa de oreja a oreja. Y le voy a explicar por qué fue Podemos. Porque Podemos fue muy elogioso con los presupuestos generales del Estado. Dijo de ellos, son los presupuestos de las migajas sociales, los presupuestos de la estafa. Consolidan un modelo basado en la extrema desigualdad y en la precariedad. Es un presupuesto que aboca a la mayoría social a vivir en la más absoluta inseguridad. Reducen al mínimo el estado de bienestar. Bueno, pues todo esto, a lo mejor, con perdón de la expresión, se lo van a tener que comer con patatas. ¿No? Si al final nos va a ir bien a los señores de Ciudadanos, a nosotros y a Coalición Canaria y al PNV, que somos los que votamos los presupuestos. Señoría, pero toda anécdota se puede elevar a categoría. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues lo que he dicho en mi primera intervención. Aquí de lo que se trata es de que el señor Sánchez llegue. Todo lo demás es literatura. ¿Con quién llegue? ¿Qué más da? Con Podemos, con Ciudadanos, con cualquiera de los que están aquí. Todo eso es irrelevante. Lo importante es que llegue, eso sí, sin pasar por las urnas. El programa
Pero ¿a quién le importa el programa? Los presupuestos, hasta los del PP. Hasta los del PP. Pero esto es realmente lo que está pasando aquí. Señorías, ¿alguien se puede tomar en serio a un candidato a la presidencia del Gobierno que actúa así? Porque esa es la gran pregunta que hay que hacer en esta Cámara hoy. Y esa es la respuesta que tienen que dar todos ustedes. Y yo, como ya llevo algunos años en política, ya sé cómo va esto de las votaciones. Pero por lo menos en la mente de cada uno que quede con claridad y que sean absolutamente conscientes de lo que van a hacer. Porque eso es muy importante. Señorías, ya aparece en la red, hemos pasado del gobierno Frankenstein al programa Frankenstein, porque no había otra. Si el gobierno Frankenstein, ¿cómo va a ser el programa, señor Sánchez? Pues este es el único punto de su programa. ¿Quién nos lo iba a decir la semana pasada? Que el único punto del programa del señor Sánchez era llevar a buen término los presupuestos generales del Estado, contra los cuales el señor Sánchez hizo lo posible y lo imposible para que no salieran. Oiga, ¿qué broma es esta? ¿Usted se cree que nos los podemos tomar en serio? Yo, con todos mis respetos, no me lo puedo tomar en serio y no lo haré nunca. Señoras y señores diputados, piensen lo que van a hacer. Lo dije el otro día en esta Cámara. El chantaje, la corrupción o yo. Aquí han situado a la inmensa mayoría de los diputados de esta Cámara y la decisión la tienen ustedes. Yo, por si les sirve de algo, créanme que me lo tomo en serio, pues le voy a dar las razones generales por las que me parece a mí y a la mayoría de los españoles que no es bueno que el señor Sánchez sea el presidente del Gobierno de España. Para empezar, voy a empezar por la propia moción de censura. La manera atropellada con que ha presentado el señor Sánchez la moción de censura le hace absolutamente poco recomendable para ser gobernante. Una moción de censura, señorías, es lo más parecido a un frenazo brusco en la marcha de las cosas que acarrea un sobresaltado desconcierto sobre lo que ha ocurrido y sobre lo que puede ocurrir en el futuro inmediato. Es como cuando un pasajero imprudente tira en el metro de la palanca de alarma y detiene el tren en seco. Son cosas que ni aun con razón, fíjense, ni aun con razón, se pueden hacer de cualquier manera. Y por muy fundadas que hubieran sido sus razones, que no lo fueron, y por muy desgarrada que pudiera sentirse su proclamada sensibilidad moral, no se justifica una conducta tan irreflexiva. ¿Conocía usted con qué apoyos contaba antes de presentarla? No, pues eso es una irresponsabilidad. ¿Midió las consecuencias que esto podía implicar para los españoles? No, pues eso es otra irresponsabilidad. ¿Tuvo en cuenta las delicadas circunstancias por las que estamos atravesando? Tampoco. 3 irresponsabilidades ya. Usted, que pretende gobernar, ofreció un ejercicio tenaz de imprudencia, inoportunidad e indiferencia para el bien común. Y eso no es serio, señoría. Si a usted se lo parece, me está dando ya el primer argumento para sostener que a España no le conviene que sea usted presidente del Gobierno. Es imposible. Señorías, es que es imposible saber a qué atenerse con una persona que se comporta de esta manera, dispuesta a paralizar la vida pública y poner al país al servicio de sus intereses particulares. Digo bien lo de particulares, porque todos sabemos que ni con su partido contó, como ya ocurrió en otra oportunidad. Pues bien, esta es la primera razón que pongo a consideración de la Cámara por la que no conviene poner España en sus manos. Su conducta en esta moción le ha retratado y nos dice la verdad sobre usted mucho mejor que su florido programa, por llamarle de alguna forma, del que ahora, presupuestos generales del Estado aparte, me ocuparé. No diré que me ha gustado el programa electoral que ha presentado el señor Sánchez, porque alguien podía pensar que yo soy una persona sobrada de sentido del humor. El señor Sánchez lo que ha venido aquí es a cubrir el trámite reglamentario y, como es natural, procura rellenar el papel con sus mejores hechuras. Eso era previsible. En cualquier caso, lo que importan son sus propósitos, que también los conocíamos.
porque en buena parte se los hemos escuchado en otras ocasiones. Nos habla solemnemente, como suele hacerlo, de recuperar la normalidad, política social, regeneración, constitución, solidaridad, lo que haga falta, sin olvidar la conocida cantinela de sacar a España del lodazal en la que le metió el malvado Partido Popular. En suma, para salir airoso de esta moción, le han rellenado un papel con la música que pudiera sonar más atractiva. Bueno, es natural y no tengo nada que objetar, pero a mí no me dice nada. Y es que su programa resulta increíble. Resulta increíble, en primer lugar, porque deforma la realidad a su conveniencia. Y no le reprocho que lo haga. Digo que resulta increíble. Lo deforma todo lo que puede para así poder justificar su intervención. Recoge todo lo que pilla, generaliza sin pudor y no le hace ascos a poner manchas y borrones en la imagen de España. Le urge denigrar la realidad española para hacerse usted indispensable. Lo mismo que le urge magnificar, hacerla muy grande, hasta el delirio, la corrupción de este Gobierno para fundamentar su iniciativa purificadora, señor Sánchez. Vamos, que necesita un dragón para poder presentarse como un San Jorge. Esa es su tarea, fabricar un buen dragón. Afortunadamente, señorías, para los españoles nuestro país nada tiene que ver con el que usted dibuja. Cuanto más avanzamos en la recuperación económica, cuanto más empleo se crea, cuanto más se persigue la corrupción y cuanto mejor le va a España, más distancia se abre entre su discurso y la realidad y más necesita exagerar usted el tono, la descalificación y la impostura. En segundo lugar, su programa es increíble porque camufla sus intenciones. Por muy bellas y solemnes palabras que emplean, sabemos que donde dice recuperar la normalidad quiere decir desmantelar toda la tarea de este Gobierno. Algunos ejemplos ha dado hoy. O sea, emprender la senda que conduce de nuevo a la ruina de donde hemos tenido que salir. Donde dice elecciones cuando España recupere el orden, ¿qué debemos interpretar? Lo primero, que no piensa convocarlas mientras ocupe la cola en los sondeos. Eso parece evidente. Y lo segundo es que necesitará tiempo, gestos para las galerías y mucho abono para sembrar votos. Sus propósitos se resumen en la regla de las 3 Ds: desmantelamiento, demagogia y despilfarro. Pretende poner a España al servicio de su campaña electoral, con el propósito de, mediante los favores que guarda en la alforja y que llama púdicamente política social, convocar las elecciones en cuanto las encuestas mejoren, que puede ser un problema, que puede no ser nunca. Calificar esto como un programa de Gobierno, señorías, es una manera de tomarnos el pelo. Es una manera de tomarnos el pelo. En tercer lugar, su programa de Gobierno es increíble porque no depende de usted. Lo acaba de demostrar ahora con lo que ha afirmado sobre los presupuestos generales del Estado. ¿Alguien se cree que usted ha afirmado que va a cumplir los presupuestos generales del Estado que ha presentado el Gobierno del Partido Popular por decisión propia? No, es que no depende de usted, señor Sánchez. Es que este es el problema del Gobierno que usted quiere constituir. ¿Qué confianza, qué credibilidad, qué certidumbre va a generar usted? Dice: vamos a defender la cohesión territorial y la igualdad de los españoles, pero para ello depende de sus socios, y ya nos dirán lo que piensan. Y ese hipotético Gobierno de que habla usted, de los 84 escaños, no se puede sostener sin que lo apuntalen. Es imposible. Bueno, si su candidatura sale adelante, permítame que lo pregunte, porque usted supongo que haría lo mismo. ¿Con quién habrá que tratar sobre la situación de Cataluña? ¿Con usted? ¿Con usted y con sus socios? No, con usted y con sus socios, o serán sus socios quienes lo traten con usted. ¿Percibe el aroma del absurdo? Este es el problema. Señoría, claro. Señoría, su programa, que no conocemos, vale lo que le autoricen sus puntales o lo que le exijan los apoyos que se ha buscado en su desesperación. Y hemos tenido hoy aquí una muestra inequívoca con los presupuestos. Y todo eso pues echa por tierra cualquier discurso que nos entone, por muy arrollador que suene, señor Sánchez.
Su programa es un ejercicio de pirotecnia para cubrir este trámite. En realidad todo el mundo sabe que no es un programa, esto es nada, y se habrá convertido en humo antes de que finalice esta sesión. Señoría, su programa no es claro. Bueno, por decir algo. Pero ¿a quién le sorprende? Usted nunca ha hablado claro. Usted no tiene ningún proyecto para España. Le voy a decir más. No puede tenerlo. Porque es usted una pura ambigüedad táctica. No concreta nada para no cerrar ninguna puerta. Nunca ha hablado claro sobre nada. Ni siquiera dice siempre lo mismo sobre la misma cosa. Es imposible saber lo que piensa, no hoy, no en este momento, sino a lo largo de los meses. Lo mismo me da que hablemos de política nacional, europea, económica o social. Usted quiere que todo le salga bien. Le felicito, pero cuando se gobierna hay que escoger. Y cuando se escoge es para hacer unas cosas y para no hacer otras. Se abren unas puertas y se cierran otras, porque todo a la vez no es posible, ni siquiera para usted. El papel, se dice, lo soporta todo. En el papel cabe todo y en el suyo, que es más amplio, cabe todo y, además, lo contrario. Tan pronto habla usted de una nación como de un Estado plurinacional, de una España unida como del derecho a decidir, de la igualdad de los españoles como de la necesidad de encaje de algunos. Quiere cambiar la Constitución, pero nadie sabe para qué. Se lo he preguntado muchas veces, señor Sánchez, pero estoy como el primer día. Señorías, las leyes no se cambian, es bueno tener esto claro, con intenciones, ni con deseos, ni con ensoñaciones. Se cambian con palabras que forman frases y sustituyen a otras palabras que forman otras frases. Y en ese proceso cambian y mucho los contenidos, señor Sánchez. Es muy sencillo, pero comprendo que le parezcan demasiadas exigencias a quien evita cualquier concreción para no renunciar a la libertad de adaptarse al momento, que es lo que está haciendo aquí hoy. Ya no le pido concreciones porque sería reclamar un imposible. Y consecuencia inevitable de todo esto son los bandazos que usted da según sople el viento. Muestra una plasticidad muy característica de quien no ha necesitado comprometerse porque nunca ha gobernado. Y se muestra como una página en blanco, cual tabla rasa, en la que se puede escribir lo que se quiera porque lleva borrador incorporado. Sin duda usted piensa que le conviene ser ambiguo, pero a España no le conviene un presidente veleidoso, inconstante, que no habla claro porque sus planes cambian más que el famoso mapa de las isobaras, señor Sánchez. Señoría, yo he pedido esfuerzo y sacrificio a los españoles, muchas veces. He dicho cosas que no eran simpáticas ni populares, pero había que decirlas y había que hacerlas. Y los españoles lo han aceptado. Y esto no ha sido gratis para mí. He pagado un precio. Incluso a veces he tenido que hacer cosas que no quería y que no pensaba hacer, pero había que hacerlo. No me pregunte cuántas veces hemos tenido que hacerlo. Ha funcionado, sin embargo, pero usted lo sabe mejor que yo. Porque todos nuestros sacrificios han sido oportunidades que su señoría ha sabido aprovechar para su demagogia. No ha desperdiciado ninguna ocasión de criticarme por cumplir con mi deber cuando ese deber era impopular. Ni una, señoría. Se llama eso ventajismo. Tengo que ir al diccionario para averiguarlo. No ha perdido ninguna oportunidad de criticarme por hacer lo que le convenía a los españoles. No ha perdido ni una, porque a usted lo que le importa no son los españoles, sino ponerle zancadillas al Gobierno. Señoría, en justa coherencia, no ha demostrado ninguna capacidad para sacrificar sus intereses personales o los de su partido en beneficio de España. Si me equivoco, le ruego que me lo diga. No me gusta faltar a la verdad, no me hace falta, no necesito dragones. Con los destrozos de ustedes ya tengo bastante. Le pondré un ejemplo. ¿Recuerda el 2016? ¿Le parece bien lo que jugueteó con España entera entre un mes y otro mes sin más razón que su afán personal por gobernar contra las urnas, contra la razón, contra la conveniencia? No creo que usted piense que hizo mal, todo lo contrario. Creo que lo repetiría. De hecho, es lo que está haciendo aquí ahora, lo del 2016. Señoría, hoy lo demuestra una vez más con su indiferencia a las circunstancias. Me refiero a Cataluña. Estamos en situación anómala. Hemos tenido que tomar medidas excepcionales. Estamos lejos de recuperar la normalidad
Pero a usted nada de esto lo frena. En un momento en que toda Europa nos mira, sale usted con lo que acaba de salir. Su señoría nos sale muy caro, señor Sánchez. Tuvimos que dedicar buena parte del año 2017 a recuperar los atrasos que usted impuso caprichosamente en el 2016. Ahora los españoles tendrán que pagar los estragos que están causando en la imagen de España, en la economía y hasta en la prima de riesgo. No afecta todavía a la creación de empleo, pero si insiste, tal vez lo consiga. ¿No se da cuenta, señor Sánchez? No se da cuenta. No, porque se lo impide su daltonismo político. Hablo, por supuesto, en sentido figurado. Me refiero a esa incapacidad que tiene para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Para usted, todo está mal. Tiene ese defecto en la vista y una secuela de ello, su famoso eslogan del no es no. ¿Cómo puede nadie confiar en el criterio de una persona incapaz de reconocer de lo que tiene delante de los ojos? ¿Qué criterio político sirve quien es incapaz de percibir nada bueno donde todo el mundo en todo el planeta aprecia avances, bondades y ventajas? Usted no. ¿Es que no ve lo que todos ven? ¿O es que no quiere verlo? ¿Es daltonismo o es mala fe? Algunas cosas buenas hay en España, señor Sánchez. Las instituciones funcionan, la economía se recupera, las desigualdades comienzan a corregirse, se crea empleo. Para usted, sin embargo, no existe más que una España negra, porque es el único color que percibe. No conoce los matices. Yo no niego mis errores, porque distingo las cosas. Cometo errores, sin duda innumerables, para usted todos, pero puedo corregirlos, porque no los confundo con los aciertos. Usted, en cambio, ni siquiera puede corregirse a sí mismo. Claro, ¿por qué tendría que hacerlo? ¿Qué tendría que corregir en lo único bueno que usted percibe en el mundo, que es usted mismo? Si te gustó el clip, compártelo en tu WhatsApp, Facebook, X, TikTok, YouTube o tu red social favorita. No olvides dar like y suscribirte a mi canal Izam Media TV.